encuentro en línea. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Nos encontramos en nuestro sexto encuentro en línea de nuestro seminario virtual Innovación en la Gestión Empresarial para el ciclo profesional en su proceso de dar cumplimiento a su proceso para efectos de grado. Darles la bienvenida. Nos encontramos en este momento desarrollando la fase número 5 y terminamos en el desarrollo de la fase número 4. Pensé que alcanzaba a subirle las notas, pero ya tengo las notas. Yo ahorita después de clase las subo con las respectivas observaciones. Antes de hablar de la fase número 5, quiero hablar de la fase número 4 y, digamos, de las cosas que encontré en la fase número 4 que son importantes que tengan en cuenta. Hay unos grupos, y felicito el trabajo de algunos grupos que tienen con la actividad, ha sido una actividad excelente. Vi un buen manejo de la recopilación de información en las fuentes secundarias, una muy buena aplicación del instrumento, se ve muy bien, muy claro que trabajaron cada una de las respuestas, un muy buen análisis de las respuestas generadas, determinaron un buen diagnóstico y finalmente generaron una DOFA, que es, digamos, hasta donde tenían que mirar. Me llama la atención que algunos grupos están totalmente aislados al tema que venimos realizando. Me están aplicando otras formas diferentes, me generaron propuestas que en este momento no estamos generando propuestas, simplemente estábamos generando el diagnóstico como tal de la empresa seleccionada y como tal sobre el área que iban a trabajar. Y entonces, esto frente al tema de la fase número 4. Es muy importante que ahorita cuando terminemos el encuentro, ustedes miren sus notas, miren sus observaciones y generen los resultados. Entonces, regálenme un segundo, un minutico para continuar aquí con la clase y miramos más o menos las observaciones que sacamos de la fase número 4. Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces,
Dentro de las observaciones, para que ustedes tengan en cuenta de la fase número 4, les recuerdo lo que tenían que realizar. Ustedes tenían que realizar una recopilación de fuentes secundarias. Estamos trabajando con el primer avance en la fase número 4 de el trabajo de grado, donde determinamos el diagnóstico que íbamos a generar. Ese diagnóstico estaba basado en la recopilación de fuentes secundarias, que ustedes nos contaban la reseña histórica de la empresa, quiénes eran, organigrama, cómo estaba fundada, qué se dedicaba, toda la parte de recopilación documental que ustedes puedan generar dentro de esas fuentes secundarias. Luego aplicaban como tal las fuentes primarias, hablaban del instrumento de recolección, una tabla de los datos de los encuestados o entrevistados con la información básica de los mismos, una ficha técnica, la generación de los resultados, graficación y el resultado con el análisis de cada una de las respuestas determinadas pregunta a pregunta. Finalmente, cuando ya esta información estaba generada, ustedes generaban como tal el diagnóstico y sobre ese diagnóstico finalmente terminaban con una hoja. Eso es lo que ustedes tenían que contener en esta fase número 4. Y tenemos trabajos, como les decía, muy interesantes, muy buenos, totalmente ajustados a lo que estábamos solicitando, como algunos trabajos que pues no fueron muy buenos, no le dieron aplicación al instrumento, vi una parte de diagnóstico, estaban trabajando con propuestas cuando en este momento y en esta actividad no se iban a aplicar como tal encuestas, no aplicaron el instrumento de recolección, no presentaron ficha técnica, no había tablas de encuestados, se tenía que presentar un diagnóstico, no había análisis de los resultados de las fuentes primarias, en fin, esas cosas para que las tengan en cuenta ahorita cuando terminemos la clase, me dan por ahí unos 15, 20 minutos y ya tienen como tal sus notas y sus observaciones para que las tengan en cuenta. Eso es la fase número 4. Entonces, no sé, ¿tienen algunas dudas de la fase número 4 o podemos seguir a explicar la fase que estamos ahorita, que es la fase número 5? ¿Dudas de la fase número 4? ¿No tenemos dudas? ¿Todo súper bien? Bueno, chicos. Entonces, pasamos a la fase número 5. Nosotros estamos desde el miércoles 19 de mayo hasta el próximo martes 1 de junio, estamos en la fase número 5. Le vamos a dar continuidad a ese trabajo de grado que venimos desarrollando. En la fase número 4, esas calificaciones que ustedes van a recibir ahorita, está determinado entonces el diagnóstico que ustedes realizaron, recogieron la información, la plasmaron, aplicaron el instrumento, hicieron el análisis a cada una de las respuestas que generaron un diagnóstico general, hicieron un resumen de ese diagnóstico y finalmente generaron una DOFA. Hasta ahí es lo que estábamos aplicando en la fase número 4. En la fase número 5, que va desde el miércoles 19 de mayo hasta el próximo martes 1 de junio, ustedes lo que van a generar es como tal esa propuesta. Esa propuesta tiene que ser basada en unos lineamientos que ustedes han dado durante el desarrollo de todo su trabajo. Ustedes aplicaron unos marcos teóricos que ahorita tenemos que ver representados tanto en el trabajo que ustedes hicieron anteriormente en esta fase número 4 como en la fase número 5, que genera la propuesta, esos marcos teóricos, si van a aplicar alguna teoría que ustedes expusieron ahí, aquí es donde se tiene que ver plasmada. Ustedes van a recoger todas sus experiencias en el conocimiento de su pregrado, en esas materias que vieron, en la información, en todo lo que recopilaron, y digamos que viene esa generación de propuesta. Esa generación de propuesta debe ser una generación de propuesta innovadora, creativa y básicamente basada en las realidades que estamos viendo en este momento. ¿Y cuáles son las realidades que estamos viendo en este momento? Paralización de actividades, economías estancadas, procesos de urgencia, reactivación económica para la región donde estamos ubicados, para esa empresa que ustedes ubicaron, para esa área. Lógicamente, de una u otra manera, a esas empresas que ustedes escogieron, sobre esas áreas que ustedes han trabajado, influye e incide las situaciones económicas que tenemos en el presente. Recordemos que estamos pasando por una etapa de pandemia, estamos pasando por unos picos, estamos pasando por procesos de aislamiento, se mantienen las normas de bioseguridad, se mantiene el aislamiento, se mantienen los toques de queda, se mantienen
la prohibición de aglomeración de personas y sí o sí eso incide en los procesos económicos de las empresas. Aparte de eso, a partir del 28 de abril estamos teniendo los procesos de estos paros nacionales que digamos sin llegar a mirar la parte social, económicamente están perjudicando la economía de las empresas y pues lógicamente de una u otra manera se están perjudicando esas empresas. Entonces, es muy importante que cuando ustedes generen esa propuesta tengan en cuenta esos factores. Ninguna OFA estaba inmersa en los términos de la pandemia, sí, pero por ejemplo no estaban teniendo en cuenta esas amenazas que es un paro, un disturbio, un bloqueo, la misma reforma, o sea, digamos, sin mirar los términos sociales, inciden en la economía de las empresas. Entonces, es muy importante que esas propuestas se basen en esas realidades que nosotros estamos teniendo y que ustedes en ese diagnóstico general que recogieron y que tienen toda la información, pues plasmen. Esas propuestas tienen que ser innovadoras, creativas y pues lógicamente adaptadas a la realidad. En otros encuentros en línea ya habíamos dicho que lógicamente tienen que ser financiables y no digamos no pueden ser simplemente cantos a la bandera, tienen que estar totalmente adaptados a una realidad y aplicados a la empresa que ustedes escogieron, al área, ya sea el mejoramiento, ya sea el rediseño, ya sea la reestructuración, ya sea la creación, todo lo que ustedes hayan propuesto que se pueda generar en este punto. Entonces, esa es la fase número 5. No sé si tengan dudas hasta acá. ¿Dudas sobre esta fase? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta con referente a esas propuestas que dice, eh, es decir, ¿cuántas se podrían hacer? Todas las que hayamos encontrado con referente a las debilidades. Primero que todo, cuando plasmaste el objetivo específico número 2, que es la propuesta, ¿cómo lo generaste? ¿O cómo generaste las actividades? Porque es que, digamos, tú determinaste en cierta manera qué ibas a hacer. Tú ya tienes una DOFA y esa DOFA te va a generar, digamos, digamos, las líneas que tienes que tener en cuenta, pero tú tienes un objetivo específico número 2 y tienes unas actividades que tienes inmersas dentro de la actividad número 3. Tú tienes que darle consecuencia a lo que tú ya plasmaste en el trabajo y desarrollarlo como tal. Ahora, no se trata de hacer propuestas por hacer propuestas. Es que las propuestas tienen que ser financiables. Las propuestas que tú le estás generando a la empresa, lógicamente, tienen que ser ajustadas en una propuesta de creación de valor totalmente adaptadas a un análisis financiero que sea ajustable y que sea creíble y que no sean, digamos, lo vuelvo y repito, que no sean cantos a la bandera. O sea, tienen que ser muy aterrizadas. Entonces, no se trata de generar muchas propuestas, sino que cada propuesta que generemos esté justificada, esté sustentable y se pueda aplicar a la empresa que ustedes escogieron. Ok, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, muchachos? Si no tenemos más dudas, vamos entonces a dejar acá para que me den tiempo para terminar de subirle las notas o, o tienen alguna otra duda. Muchachos, aprovechemos. Antes de que se me olvide y antes de que pronto que terminemos este encuentro, es muy importante que vayan alistando su documento final. He encontrado muchos errores de ortografía, mucha falta de aplicación de normas APA. Es muy importante que ustedes miren las normas APA, tengan en cuenta que las normas APA tienen un interlineado, un proceso, una justificación, una numeración, un tipo de letra, una cita bibliográfica, o sea, un parafraseo, unas fichas bibliográficas, todo debe estar contenido. Entonces, no dejen para última hora en la fase número 6 de arreglar sus trabajos para que de pronto los tiempos no le den,
sino desde ya he visto muchos trabajos que ya vienen, digamos, haciendo las correcciones y ya las han venido mejorando, pero pues recuerden que yo califico exclusivamente la actividad. Ya en el momento que generemos el documento final y que ya yo lo revise, entonces sí, prácticamente es leer, mirar que todas las observaciones que se hicieron en las actividades anteriores se aplicaron, mirar que efectivamente estén y poderle, digamos, dar aprobación a ese documento final para que se preparen para la sustentación. Ya estamos próximos a terminar nuestro seminario. Vamos a dedicar un encuentro en línea exclusivamente para hablar los términos de la sustentación. Por ahora me interesa que hagan todas las correcciones a las observaciones, que preparen bien su documento y pues ya tendremos un encuentro en línea exclusivamente para mirar los términos de la sustentación, cómo la vamos a hacer, qué calificamos y pues de qué manera se debe realizar la sustentación. Entonces, por ahora, por favor, ustedes miren sus trabajos, miren las correcciones. Ahorita en un rato ya tienen sus calificaciones de la fase número 4, miren sus observaciones, realícenlas. Como siempre, la mensajería está a disposición para contestar sus dudas. Estos procesos de encuentros en línea quedan grabados y también quedan a disposición para que ustedes los puedan mirar. Y siempre atenta a colaborarles para el éxito de su trabajo de grado y puedan dar cumplimiento a este seminario. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿O tienen alguna otra duda? ¿No? Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, más que una duda, pues mi compañera de grupo Magda me pidió que por favor la expulsara, pues ella en estos días ha pasado por unas calamidades familiares, entonces pues debido a esto del COVID, entonces pues me pidió que la expulsara, ya no se ha podido pues, por temas de salud de ella y de sus padres, entonces pues para comentarlo, ¿listo, profe? No, listo. Chicos, recordarles que estos encuentros en línea no son calificables precisamente para que ustedes, digamos, no estén sujetos a estos horarios. Me gusta que asistan porque lógicamente aclaran las dudas, pero para eso ustedes son un equipo. Si no puede asistir la compañera, para eso tienen sus compañeros de equipos que ayuden y que ayuden en el proceso. Por eso dejamos grabadas las clases para que los puedan ver la grabación. Y pues lo que buscamos en estos seminarios virtuales es darle facilidad al estudiante para que realicen sus proyectos de grado, teniendo en cuenta pues las situaciones que tienen todos, laborales y a veces la dificultad de poder acceder en los tiempos que sean necesarios. Entonces, para que por favor le digas a tu compañera que esté tranquila, que trabajen en equipo y que saquen adelante las cosas. Jensi, dime. Es que tiene una licencia de luto, entonces pues está un poquito perdida, pero listo, profe, muchísimas gracias. No, tranquila. Estamos pasando una situación muy difícil a nivel mundial y pues lógicamente créame que todas las situaciones, todas, no creo que haya en este momento una persona que no haya sido tocada o que no estemos padeciendo algunas situaciones cercanas de algunas pérdidas de nuestros familiares, amigos, y entonces todo esto es entendible, pero pues vamos a sacar este seminario adelante, vamos a sacar estas actividades. Veo el desarrollo de unos trabajos muy buenos. Los que de pronto tienen muchas observaciones, por favor pónganse pilas. Aquí la idea no es que pierdan el seminario, pero tampoco las notas son regaladas. Entonces es simplemente ser un poquito juiciosos, ser un poquito constantes y entender las situaciones por las que estamos viviendo y saber que pues vamos a seguir adelante porque pues tenemos que sobrepasar y sobrellevar las adversidades y los momentos que estamos pasando. Entonces, entendible las situaciones y por favor, esos trabajos en equipo es muy importante y para eso son los trabajos en equipos, para apoyarse y ayudarse y salimos adelante en los procesos. Sí, una recomendación muy especial. Para el tema de sustentación, todos deben sustentar. Entonces, sí es importante para los compañeros que están presentando alguna situación difícil que por favor se vayan organizando porque en el tema de sustentaciones todos deben sustentar. Entonces, sí, eso sí es una obligatoriedad que tiene este seminario y que tiene esta virtualidad.
Entonces, todas las demás situaciones las podemos manejar que no impiden a los encuentros en línea, pero en el tema de la sustentación sí es obligatoria la participación para que desde ya se organicen y ya en la fase número 6, empezando la fase número 6, ustedes van a tener los horarios de las sustentaciones para que ustedes se organicen y puedan sacar este tiempo. ¿Listo? Entonces yo creo que ¿tenemos algún otro audio o podemos dejar hasta acá el encuentro? Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Profe, más que una duda necesito como un direccionamiento. Nosotros desde un principio sabemos qué necesita la empresa, pero se hace el trabajo y para eso se aplica el instrumento. Pero cuando tú ya me hablas de la propuesta y que me dices que le apliquemos, no sé, vas ahorita como el COVID, como el paro, entonces no sé de qué manera, digamos, plasmar eso, porque mi idea es, digamos, hacerle la filosofía o proponerle la filosofía empresarial a la empresa, como tal el plan estratégico, pero no sé este resto de cosas, cómo se las anexo ahí a la propuesta. Lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que digamos que nosotros tenemos que generar nuevas ideas para el desarrollo de las empresas. Cuando tú me hablas de planeación estratégica y digamos de gestión administrativa y planeación estratégica, que es lo que estás manejando, pues tú vas digamos, a organizar la casa para preparar la casa para que, digamos, haya funcionamiento, porque eso es lo que hace la planeación estratégica, no tiene más, digamos, en la simpleza es planear las actividades que va a realizar una empresa y, digamos, saber qué es, para dónde va y cómo lo va a hacer. Por eso generamos una misión, por eso generamos una visión, por eso generamos objetivos, por eso generamos indicadores, variables, ¿sí? O sea, la planeación estratégica no es una filosofía, digamos, son procesos que nosotros le vamos a realizar y que, digamos, dejamos plasmados con la idea de saber la empresa qué es, para dónde va y cómo le vamos a dar continuidad, cómo la vamos a controlar, cómo generamos indicadores, cómo generamos variables, cómo evaluamos y cómo estamos constantemente en evolución. Y cuando tú me preguntas, pues tú tienes que tener en cuenta las actualidades de las que vive el mundo, porque tú no vas a generar indicadores que en este momento no se puedan ubicar, porque es que nosotros en este momento las empresas, mira lo que hace tu empresa, mira cómo se puede desarrollar y mira cómo puede traspasar las barreras de una situación que estamos teniendo muy difícil. Nosotros estamos pasando por una paralización de actividades económicas en casi un 80% en la región. Estamos pasando por procesos donde si tú me preguntas y digamos, recuérdame básicamente tu empresa, ¿cuál es? Distribuciones, éxito y supermercado. Distribuciones, éxito y supermercado, y estás manejando el área administrativa y planeación. Entonces, sí, date cuenta que las ventas debieron disminuir obligatoriamente. La canasta familiar es, digamos, lo único que no se estanca y es más, en los momentos de crisis las personas, ya estamos un poquito en la normalidad, pero en los momentos de crisis las personas salieron desesperadas a hacer mercados porque se tenían que guardar y hacían compras. Pero con el paso de tiempo nos damos cuenta que los supermercados y las empresas que salieron a flote es porque empezaron a ubicar sus estilos, digamos, del WhatsApp, de domicilios, de llevar y de traer, porque las aglomeraciones en los supermercados ya no se podían dar. Sí o sí debió influir en las ventas de este supermercado. O sea, si no generaron estrategias de ventas que favorecieron a los clientes y que llegaron de pronto a sus casas a llevarles el mercado, las ventas debieron verse damnificadas. Y tú estás generando un área administrativa y planificación y de planeación estratégica, es para decir, venga, organicemos la casa, qué va a hacer cada quien, pero es para mejorar en un proceso donde la empresa, yo creo que en el último año sintió el golpe y debe estarlo sintiendo fuertemente, porque es que no es lo mismo usted tener una empresa abierta desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que generalmente pasaba con muchos supermercados, y por ejemplo en este momento a partir del 28 de abril, la gente le da miedo y lo cierra a las 3 o 4 porque llega a la marcha y eso le afecta, y afecta y sí afecta.
Entonces, digamos que esas son realidades de las economías que tú vas a plasmar en una propuesta y que lógicamente tienes que tener en cuenta porque esa es nuestra realidad. Desafortunadamente estamos viviendo esto y tú tienes una distribución de éxito y supermercado que es consumo masivo, productos de primera necesidad y digamos, eso es una ventaja. Pero también he visto cómo los supermercados se han venido a pique porque no estaban preparados para la tecnología, para los domicilios, para tener un comercio electrónico, porque lógicamente eso te puede mantener en el mercado, a diferencia de un supermercado donde el señor dice, no, toca que vengan acá y compren lo que necesite, y resulta que antes yo podía tener el supermercado totalmente lleno de gente, y resulta que ahora no, ahora tengo términos de bioseguridad. Entonces, eso que tú vas a hacer en el área administrativa y planeación, y te digo ya, tú tienes que tener un indicador mínimo en planeación estratégica que diga, cumplo con los términos de bioseguridad, le estamos colocando el gel, estamos exigiendo los tapabocas a la entrada del supermercado, y eso no existía hace un año. O tú hace un año mínimamente no hubieras pensado en colocar ese indicador. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Vale. Bueno, muchachos. Profe, yo también tenía una pregunta, no sobre eso, sino sobre los plazos. Es que yo al comienzo vi que en la ruta decía para la fase 5 3 semanas y ahora veo que 2 se redujo una semanita el plazo. Miremos. Vamos del miércoles 19 de mayo al 1 de junio. ¿Cuántas semanas son? La fase más larga era la fase que pasamos, la fase 4, ¿no? Sí, señora. Del 19 de mayo al 1 de junio, 2 semanas. Entonces van 1, 2, pues 1, 2, sí, no, prácticamente 3. Sí, ahí están las 3. O sea, vamos toda la semana del 19, toda la semana, sí, 2 semanas y media. Pero la fase más larga la tenía la fase 4 porque era la recopilación de información y la aplicación de instrumentos que lógicamente requieren mucho más tiempo. Ah, listo, profesora, esa era mi duda. Gracias. ¿Vale? ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, muchachos. Entonces, dejamos hasta acá para que yo me pueda dedicar a terminar de subir sus notas. Muy importante que miren sus observaciones. Juicio, empezamos la etapa final de nuestro seminario. Contenta por la mayoría de trabajos, pilas con los trabajos que tienen que reorganizar y mirar. Y estamos pendientes de nuestro siguiente encuentro. Muy buena noche para todos. Gracias, profe.